Déjenme empezar el programa de hoy con algunos chismes. Cuando estábamos preparando este episodio, pensamos en contarles qué es el marxismo en 2024. Y una pregunta que surgía era, ¿pero existe todavía el marxismo? La respuesta es sí, en contra de lo que parecería. Una ideología escrita por Karl Marx a final del 1800, es decir, casi 150 años después, sigue estando sobre las mesas de discusión. ¿Seguimos hablando ahora de expropiar los medios de producción? Bueno, en la mayoría del mundo no, pero hay algunos reductos comunistas en los que sí, la expropiación todavía existe. Es verdad que la estructura de conquistar el mundo y subvertir el sistema a través de la economía ya no es como la pensó Marx. Sin embargo, hay un marxismo 2.0, el marxismo cultural. Ese marxismo cultural está presente en tu vida y en la mía mucho más de lo que crees, pero mucho más. Entonces, ¿quiénes son los que forman parte de ese movimiento? ¿Tienes idea de que afecta tu vida y forma parte de ella mucho más de lo que crees, mucho más de lo que tienes a la vista? De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Para contarte los detalles de esto, comenzamos con una conversación con el politólogo y analista internacional argentino, Fabián Calle. Han pasado más de 150 años, Fabián, desde el nacimiento del marxismo y aquella teoría iconoclasta económica, antiestado, de lucha de clases, se ha transformado varias veces. ¿Cómo se ve hoy el marxismo 2024? Mira, yo creo que hay en dos grandes familias, una dentro de Occidente y otra en China, ¿no? Porque hay mutación del comunismo dentro de China, que si querés lo podemos tratar un poquito después, Ujú. y la mutación del marxismo, o el comunismo caviar, o el comunismo champagne, como se le ha dicho en las últimas décadas, a usualmente pequeñas burguesías urbanas Ujú. que es más afines al marxismo que muchas veces que los movimientos obreros en Occidente, ¿no? Yo te diría que para empezar por el Occidente son 50 años, para poner una fecha medianamente arbitraria, a fines de los 60, principios de los 70, de las universidades americanas y de algún reflejo en universidades británicas y europeas. No es un marxismo de gente especializada en Marx y en Lenin, ¿no? Ujú. Mucha de esta gente se ha especializado en el marxismo visto por el filtro de mayo del 68, ¿no? Derrida, Foucault, Gramsci, neogramscianos, ¿no? Ujú. Y han desarrollado toda esta idea del postestructuralismo, ¿no? Esta idea de que todo es una construcción, obviamente muy contrario al pensamiento de Marx, ¿no? Marx miraba la estructura, ¿no? Ujú. Esta gente, al contrario, mira y está focalizada y obsesionada con la superestructura. Entonces, ahí tenemos una primera mutación que es la educación universitaria en muy buenas universidades, universidades intermedias y otras no tan buenas. No casualmente tienen una gran repercusión, porque son las profesiones y las personas que están dedicadas a los medios de comunicación, que saben mejor manejar las redes sociales, A que la saben mejor difusión de las ideas, expresarse, claro, claro. ¿no? A ver, me gusta meterme en este asunto, ¿sabes por qué? Porque esta es como una intelectualización del concepto. Y justo esto, hay como un enorme grupo de intelectuales orgánicos al servicio de esta idea. ¿Qué papel juegan esos intelectuales? Fundamental, fundamental. Si uno, sin duda en Occidente nunca pudo avanzar Lenin, ¿no? La versión Ujú. leninista de asalto al poder. Y Ujú. el primero que se dio cuenta fue Gramsci, en Italia. Ujú. Ujú. En los cuadernos de la cárcel, en El Príncipe Moderno, dos de sus grandes obras, lo que él dice es, no busquemos en Europa Occidental y en el Occidente hacer la revolución de octubre del 17, no nos va a salir. Se dio una sola vez en un país precapitalista, feudal, en mitad Ujú. de una guerra mundial, con un rey, con un zar que no daba pie con bola. No se va a volver a repetir esa alineación de planetas. Tenemos que empezar
una batalla en el plano de la cultura, en el plano de la educación, destruir los héroes, destruir los valores, destruir la familia, que la gente quede sola en una gran anomia, ¿no? O sea, claro, uno tiene a la vista a Cuba, Venezuela y Nicaragua, tres dictaduras en una misma región, y claramente eso es indiscutible, digamos, su objetivo. Pero hay otras formas de democracias un poco más autocráticas, digamos, no muy democráticas del todo, que incluso hoy gobiernan la región. ¿En qué medidas de gobierno se ve eso? El wokismo Ujú, americano, porque cuando uno mira la izquierda latinoamericana, exceptuando las dictaduras más crudas y rudas que acabas de mencionar vos, ¿no? Pero si uno claro, mira el kirchnerismo en la Argentina, por la ejemplo. izquierda chilena, el PT en Brasil, Colombia, hay una izquierda dura, Ujú, estalinista, leninista, aglutinada del Partido Comunista, que sigue recibiendo instrucciones de La Habana, que vuelve ujú. a viajar a Moscú para recrear épocas felices, pero básicamente es una versión periférica del wokismo americano. Yo a veces a mis alumnos, ahora no porque los chicos son más de derecha que de izquierda en la Argentina, pero en Ujú. la época de euforia del kirchnerismo por izquierda, yo le decía a mis alumnos, digo, mira, no estás imitando el régimen chino, no estás imitando Cuba, no estás imitando Venezuela, estás imitando Los Ángeles, San Francisco, Boston y Nueva York. O sea, sos un subproducto del imperialismo americano por izquierda, Ujú. ¿no? Entonces, en estos gobiernos que nos llegan a dictaduras porque no quieren, porque no pueden, porque no les da, como el kirchnerismo, el PT en Brasil, Petro, es una combinación de izquierda dura, con conexiones internacionales, y también de una versión periférica del wokismo americano, que termina siendo funcional a las dictaduras o a los autoritarismos. Es un maridaje muy interesante entre dictadura y wokismo supuestamente hipersensible a los derechos humanos, a la ecología, a la sexualidad, al género. Voy a regresar a esto que estás diciendo, pero antes quiero anclarme un segundo en lo que acabas de decir respecto de las conexiones internacionales. Y una cosa distinta una cosa de la que difiere quizás este marxismo del siglo XXI y no del siglo XIX, es la conexión con el terrorismo. Es definitivamente esta cosa que, claro, que tiene que ver con con la tecnología y con la evolución de las naciones, pero esta conexión terrorista con algunos grupos muy violentos de Oriente, por ejemplo. Mira, yo te diría que hay una conexión no orgánica y armada. O sea, estos grupos, el método violento que usan es cancelarte en Twitter, cancelarte en Instagram, hacer solicitadas para que te echen de universidades, eh, hacer piquetes, hacer bloqueos. Pero es un Ujú. buen punto. Esta gente no se dedica a poner bombas, a ametrallar, a entrenarse en Cuba, a entrenarse en el Líbano, como hacían las guerrillas o las ultras izquierdas en los 60 y en los 70. Su Ujú. violencia pasa por lo verbal, son muy agresivos en Twitter, muy agresivos en las redes sociales, buscan cancelar a las personas de los medios, son altamente autoritarios, eh, impulsan una verdad única, pero sí tienen una afinidad no material, física propia, no arriesgan su pellejo, su cuerpo, su vida, sino que hay una solidaridad que busca siempre explicar si la violencia es antioccidental, antiamericana, anticapitalista, antiliberal, ellos van a encontrar la forma de encontrar una justificación, sea el terrorismo mapuche en Chile, sea Hamas, sea lo que sea. Si la violencia en alguna parte del mundo ellos visualizan que va contra el objeto odiado, que es la democracia liberal capitalista burguesa y las instituciones republicanas, ellos van a encontrar la forma de justificar. Fabián, te hago esta pregunta eh, porque es una pregunta que se hacen quienes no se han metido a estudiar el tema. Entonces, las diversidades, el veganismo, la ecología, ¿todo esto es marxismo? No, no es marxismo. Ok. Yo creo que tenemos que entender que hay una disociación.
A ver, vos vas hoy a una universidad americana, para poner un ejemplo a tu audiencia, vas a encontrar en una ventana la bandera de Hamas Ujú. y en otra ventana la bandera gay. Ajá. Si ese chico entra a Google y pone Hamas gay, vas a ver que Hamas ejecuta a los gays, Ajá. ¿no? Entonces acá hay un dato interesante que yo se lo digo a mis alumnos. ¿Por qué alguien gay o del LGBT más extremo, militante, puede apoyar a Hamas y a Hezbollah? ¿No sabe que ejecutan? Sí saben que ejecutan. Y entonces, ¿cuál es la La respuesta? clave acá, que creo que este es el dato, que nosotros, mi generación, hemos pensado que estas nuevas generaciones ponían la sexualidad y lo posmoderno por arriba de sus valores, que era la cúspide de sus valores, que Ujú, eran valores no ideológicos, era la ujú. ecología, la sexualidad, la, diversas cosas. ¿Por qué estos grupos pueden terminar apoyando a Putin, a Hamas, el terrorismo? ¿Por qué? Porque por sobre eso que nosotros creíamos que eran sus valores postmodernos supremos, hay una ideología anticapitalista, antioccidental y especialmente anti-Estados Unidos. La última, porque se nos fue el tiempo al diablo en esta conversación, Fabián, pero los libros de texto como forma de adoctrinamiento han sido una discusión más que mediática en muchos lugares de Latinoamérica. Lo son en Argentina, lo están siéndolo en México en este momento, y en México particularmente se habla, por ejemplo, de libros de texto marxistas directamente. Eh, ¿Crees que hay algo de eso? ¿Es la educación, sobre todo además la educación pública, un canal? Mira, la educación sin pública ha sido uno de los blancos de la izquierda, sin Ujú, duda. En América Latina ha habido un trabajo muy fino y muy permanente de la izquierda en el plano de la cultura y de la educación. Pero yo te diría que más que en los libros de los textos, el adoctrinamiento o el ujú. desarrollo de fobias contra los valores democráticos, occidentales, capitalistas y burgueses, viene de las redes sociales. Hoy los chicos es muy difícil que lean demasiado, Ujú, pero vos en las redes sociales tenés propaganda china, ujú, ¿no? TikTok y toda esa inteligencia artificial que busca que las juventudes occidentales estén insatisfechas, sean ujú, apátridas, no tengan hijos, ¿no? Que es una estrategia muy interesante de China. Tenés la propaganda rusa, que ujú, obviamente predica lo que no hace al interior, ¿no? Vos en Rusia sos fundamentalismo islámico, terminás ejecutado. Ahora, en la ujú, propaganda rusa hay una loa al fundamentalismo islámico, el valor, ujú, la lucha, ¿no? ujú, Hay un aliento a valores antioccidentales, hay un aliento a las grietas internas dentro de los países. Entonces vos tenés propaganda de esta woke estilo americana, costa este, costa oeste, ¿no? ujú, Ese postestructuralismo, ujú, pero que termina siendo maridaje con propaganda, con propaganda rusa, termina siendo maridaje con propaganda china y termina siendo maridaje también con el tema del Islam, el financiamiento radical de algunos países como Qatar y otros, que ujú. está presente en las universidades americanas. Que estos países, estos financiamientos islámicos radicales, obviamente no focalizan en la agenda homosexual, LGBT, ecologista, vegana de estos chicos, pero sí pegan en el anticolonialismo, en el antiimperialismo, digamos, Claro. es algo mucho más grande y mucho más complejo que algunos profesores neomarxistas en Berkeley, en Yale o en Harvard. Sin duda lo es. Es Fabián Calle, el politólogo, el analista internacional. Muchas gracias. Un gran abrazo. Una revolución rusa en 1917, una revolución china en 1949, una revolución cubana en 1959 y ninguna de ellas llevó a cosas buenas. Todas ellas están basadas en un concepto económico, es decir, cambiarle la vida a la clase trabajadora. Y se la cambiaron, vaya que se la cambiaron, para mal en todos esos casos. Sucede que la clase trabajadora no quiere cambiar el mundo, no quiere subvertir el sistema, lo único que quiere es cambiar el auto, quiere cambiar la vida de sus hijos, quiere darles más educación, quiere darles un legado, quiere dejarles una propiedad, quiere que tengan una vida mejor que la que tuvo su generación anterior. Es decir, eso no funciona. De hecho,
No hay ningún país en el mundo con el marxismo 100% aplicado según la teoría escrita en el Capital ni en el Manifiesto. Sin embargo, hubo muchos intentos, todos fallidos. Como todos esos intentos no funcionaron, resulta es que el marxismo encontró un nivel distinto de acción. Ya no es el económico, es el cultural. Sobre eso hay mucho de qué hablar, sobre un marxismo siguiente generación, un marxismo 2.0 acaso. Pues bien, resulta es que Mike González escribió a cuatro manos con Catherine Cornell Gorka un libro que se llama Next Gen Marxism, es decir, marxismo siguiente generación. Conversemos con él. Mike, muchas gracias por esta conversación. Has escrito junto a Catherine Cornell 300 páginas sobre un marxismo siguiente generación. Y para muchos suena absolutamente lógico y para otros dicen, pero que el marxismo no es cosa del siglo pasado. Claro, hay que leer el libro para... Pero explíquenos. Bueno, hay cosas que han evolucionado del marxismo. Ujú. Yo creo que hay tres evoluciones del marxismo. La primera no fue la evolución, la primera es el marxismo original de Claro. Marx de 1848, que ya el comunismo existía en el aire, pero fue la primera vez que se puso en código, ¿no? En el manifiesto. Y entonces la segunda evolución fue cuando se dieron cuenta en los años 20, después de 70 años de fallos y errores, con nada más una revolución que había funcionado, la revolución de Rusia, que tenían que reexaminar el marxismo, tenían que rehacerlo de alguna manera. Y hubo una evolución cultural, porque se dieron cuenta que el obrero no tenía ningún interés en hacer caer el sistema, que el obrero, cuatro cosas que Marx menciona en el manifiesto o en otros escritos que hizo, se tenía que abolir la familia, el Estado, la propiedad privada y Dios. El obrero no tiene ningún interés. El obrero... Hay una cosa muy interesante que digo, salpiquemos de tema en tema la conversación, ahora Sí, regresamos, pero hay una cosa muy interesante que tú dices en el libro y hablas justamente de este proletariado defraudado, es decir, esas promesas que se erigían desde la oligarquía marxista, por decirlo de alguna forma, no le eran afines, no las necesitaba en su vida y además no eran posibles de ser cumplidas para sus necesidades. Y es como en este primer divorcio que tú planteas y es muy interesante. sí, mira, ahora hablamos mucho de los marxistas de Limousin, ¿no? De los marxistas de Cadillac. Bueno, Sí, Marx fue el primer marxista de Limousin, porque sí, nunca, no hay ningún récord de él que haya estado en ninguna fábrica o que se haya codeado con obreros. Se pasó toda su vida en la biblioteca de Londres haciendo investigaciones para escribir, no el manifiesto, pero más bien Capital, Das Capital, que vino después, 1867, y él era un intelectual que no tenía ninguna afinidad con el proletariado. Entonces, no por eso fue que no sabía que el obrero no tenía ningún interés en que el obrero era creyente, el obrero era patriótico, no en el término de hoy, porque estamos hablando de una Europa del siglo XIX, donde habían imperios, ¿no? Pero el sí. obrero era patriota de su territorio. Como cuando me decía mi abuelo a mí, yo le decía, pero tú eres asturiano o cubano. Mi abuelo decía, no solo no soy cubano, no solo no soy español, no solo no soy asturiano, soy de la aldea de mi madre. Es ese patriotismo de la patria chica. Te quiero proponer hacer un pequeño fast forward para explicarle a la gente por qué hablan Catherine Cornell y tú en el libro de este Marxism Next Generation. Porque explicas esta especie de, esto que acabas de decir, quiero una semana de 5 horas, de 5 días, quiero trabajar 8 horas, pero yo no quiero una revolución, yo no quiero cambiar el sistema. Esto queda muy presente en el libro, lo dicen varias veces, incluso de distintas formas. Y esto me parece interesante uniéndolo de la siguiente forma. Explicas también
¿Cómo fue que se gestaron estos gobiernos populistas latinoamericanos? Y una de las grandes diferencias es que probablemente eran la clase política que llegó aquí, eran unos oligarcas bastante egoístas, pero no eran una clase política formada como sucedía en otras partes del mundo. Y de esto que hablas es precisamente lo que abrió la brecha al gobierno, a los gobiernos populistas que han gobernado recientemente en Latinoamérica de una forma en la que no era imaginable casi matemáticamente como sucedió. pero fue engendrada por el Foro de Sao Paulo. Una, Totalmente. una vez que cae el muro y cae la Unión Soviética, Lula de Silva y Castro dicen que tenemos que encontrar otro sugar daddy. Tenemos, tenemos que encontrar otro chulo. Y Sí. entonces, ¿qué encuentran? Les cae de maná del cielo con Hugo Chávez, pero tienen un blueprint muy bueno y es un blueprint que es esquemado por académicos españoles, sobre todo de la Universidad Complutense, de la Universidad de Valencia, que van a Latinoamérica y empiezan a decir, miren, no te presentes como un marxista, preséntate como un populista, un reformador. Chávez, Evo Morales, Correa, ellos no hablan de su marxismo, hablan que son reformistas. Y entonces una vez que ganan, plantean una constituyente, cambian la constitución, quieren un Estado plurinacional para poder quitar el balance of power, para que el balance de Sí, poderes. con una división de poderes muy difusa, ¿no? Estos académicos españoles son los que escriben las constituciones. Creo que fue Pablo Iglesias, el que lideró Podemos, el que escribió la constitución de Chávez, y fue Íñigo Errejón, que escribió, creo que la constitución de Evo Morales o de Correa, no, de Evo Morales, o que ayudó mucho a escribirla. Hay un punto que quisiera, para que las personas que nos están mirando entiendan, es en qué cosas cotidianas hoy, tú lo explicas muy bien en el libro, muchas cosas culturales, educativas, movimientos sociales, pero ¿cuáles son estos que yo acabo de resumir solo con los títulos? ¿En qué cosas de hoy vemos este marxismo adaptado y ayornado? Bueno, lo que acabamos de ver ahora que estamos en los últimos espasmos ya de estas manifestaciones estudiantiles en los campuses universitarios. Yo en el último mes he estado en Cornell y en Colombia, en los campuses de Cornell, en Ithaca, New York, en el campus de Colombia, en Manhattan, y las he podido ver estos campamentos. Y esto es una manifestación muy neta del marxismo nueva generación, porque lo que te encuentras es que las entidades que son las más exitosas en alimentar las manifestaciones de calle, las protestas, son las entidades de izquierda pura, como Lancet Coalition, como The People's Forum. El People's Forum, que es liderado por un dominicano que va mucho a Cuba, que es entrenado por Díaz-Canel, y es uno de los líderes del People's Forum. Y esas son las entidades que hacen desembocar todos estos estudiantes, pero verdaderamente no es, el asunto no es Gaza, el asunto no es sexo, el asunto no es el género, el asunto no es la raza, no es el clima, es la revolución. Quieren Es, mm, derrumbar a Estados Unidos y el occidente. Es un poco, digo, creo que lo dices también varias veces en el libro. It's never the issue, it's always the revolution, ¿no? Sí, Es que decir, no es así es mío, es como de lo David dices. Horowitz. David Horowitz, que fue un miembro de Students for Democratic Society, uno de los grupos estudiantiles de los años 60, muy inteligente, pero muy izquierdista, pero se alejó de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué se alejó? Porque porque ellos justificaban las matanzas de Castro. Y David Horowitz dijo, pero este tío es un carnicero, este cubano es un carnicero. Y por eso se alejó y ahora escribe. Y él dice que en los años 60 alguien le decía,
El asunto nunca es el asunto es la revolución, siempre. Quiero avanzar un poco más hasta llegar a los días presentes, y casi sobre el final del libro también, en el último tercio, en donde empiezas a hablar del rol de las redes sociales en este marxismo cultural. No el marxismo ideológico clásico de hace 150 años, en el que además había todo un contexto económico. No, 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 no. Estás hablando de un marxismo cultural que tiene que ver con los movimientos sociales. Porque que se dan cuenta que esa revolución repentina y violenta que Marx dijo en el manifiesto que iba a ocurrir todos los días, porque el obrero se iba a alzar contra el capitalismo, que eso no ocurre, porque ahora, como ya hablamos, el obrero no tiene no le importa nada de esto. Entonces se dan cuenta que tienen que infiltrar las instituciones y adoctrinar a los jóvenes. Se dan cuenta de eso y que tiene que ser una cosa más paciente y por etapas. Ujú. Pero hay que ver las cosas que sí quedan todavía. Las cosas en el manifiesto, la primera página, yo lo he leído en alemán, dice que toda la historia de la humanidad es una batalla entre los oprimentes y los oprimidos y los Y opresores. los opresores. Y eso queda en el marxismo de hoy. Y es porque se puede convencer a los estudiantes que defiendan a los terroristas violadores, que son los de Hamas, contra las verdaderas víctimas. Las mujeres que violaron, los hombres, los civiles que mataron, los bebés que mataron en Israel en octubre 7. Los estudiantes han metido a los palestinos en la clase de oprimidos y han metido a los israelitas y a los judíos en la clase de opresores. Y eso les hace perdonar todos los atropellos de los palestinos, porque son oprimidos y pueden hacer lo que quieran. Eso sigue, eso sigue. Y los marxistas de hoy también siguen creyendo en la destrucción de la familia, la destrucción del Estado, la destrucción de la propiedad privada y la destrucción de Dios. Todos. Esas cosas sí quedan. Digo, y justamente lo que planteas es que a las redes sociales no como un cambio en los asuntos que se tratan, sino la forma en la que se tratan y a través de dónde se tratan justamente, ¿no? Y lo que plantean ambos, Catherine Cornell y tú en el libro, es que esa herida abierta de opresores versus oprimidos no ha cerrado aún, pero no ha cerrado por un tema discursivo y no ha cerrado porque las guerras recurrentes en el mundo siguen creando nuevas brechas de división. No, pero es que también es muy útil. Si tú presentas el mundo como esta batalla de clases, ya no va a ser de clases sociales, porque eso no valió. Ahora va a ser en el ámbito, en la dimensión racial, va a ser en la dimensión sexual, en la dimensión de género, y también utilizan Gaza y el clima y todas estas cosas, pero el blanco sigue siendo el capitalismo. Quieren acabar con el capitalismo y con la democracia representativa. Pero este uso de redes sociales es una cosa nueva y utilizan muy bien. Black Lives Matter se jacta de haber Ahí emitido justo, 127 millones de correos electrónicos en el año 2020, el año donde tuvimos más de 600 motines, riots, en este país, que todas las ciudades fueron afectadas. Ellos emitieron más de 127 millones de correos electrónicos. Y sabes que ahora las medias sociales son muy utilizadas. totalmente. Sabes que, bueno, nos hemos extendido mucho, pero justamente, digo, anclándonos en Black Lives Matters, quisiera traer a colación un detalle. El libro que quiero recomendarles está extremadamente documentado, está minuciosamente anclado en la historia, cronológicamente. Y ahí, justo hablando de este tema, es que quiero regresar a este asunto porque hay algo que me llamó la atención. Todos fuimos conscientes a través de los medios de comunicación del movimiento Black Lives Matters, pero en realidad había comenzado casi una década antes. E incluso la expresión Black Lives Matters
fue acuñada una década antes. Cuéntanos esa anécdota para despedirnos. Bueno, empiezan en 1913 y 1914 con la muerte de Trayvon Martin y con la muerte de Michael Brown en Missouri, en Ferguson, Missouri. Pero empieza hasta más antes, empieza en 2007, cuando se reúnen Alicia Garza, Patrice Cullors, Eric Mann en Atlanta en 2007, en la fundación del US Social Forum, el Foro Social Americano, el Foro Social Estadounidense, del US Social Forum, que fue llamado por Chávez el año previo. Déjenme terminar esta conversación diciéndoles varias cosas. Se van a encontrar con fragmentos de la historia que no conocen y que los sorprenderán. Y les cuento esto para irme al comienzo del libro salpicando, haciendo un poco ping-pong. El libro comienza diciendo, si ustedes de los que creen tener la sospecha de que todo está conectado, pues este libro es para ustedes. Y es por eso precisamente que quiero decirles que se van a encontrar con un montón de fragmentos de historia que no están a la vista en los medios de comunicación y en las redes sociales y que de pronto, narrados en conjunto en un libro, te hacen comprender la secuencia de hechos que nos han traído hasta este lugar. Quiero felicitarte, Mike, porque el libro está minuciosamente escrito. Extiende nuestra felicitación a Catherine Cornell Gorka y por favor, póngalo en español urgentemente. Va a salir ya. Está siendo traducido en Madrid. Fantástico. Bien, es Mike González. Muchísimas gracias, Mike. Muchas gracias a ti, Gabriel. Supongo que igual que yo, ustedes se sorprendieron con algunos personajes nombrados durante la conversación con Mike González. Y créanme, vale la pena echarle un ojo a ese libro. Avancemos un poco más. ¿Cuál es el impacto que tienen las políticas de justicia social en la economía de los países? ¿Son realmente justas para todos? ¿Ese marxismo cultural tiene una raíz en el marxismo económico, pero siguen pareciéndose? De todo esto vamos a hablar en nuestra siguiente entrevista, esta vez con el economista español Daniel Lacalle. Daniel, muchas gracias por tomar esta conversación. Un auténtico placer, gracias por invitarme. Explícanos, aquel marxismo de finales de 1800 tiene un correlato hoy, pero ¿en qué se diferencian? Bueno, yo creo que en la base es exactamente igual, es decir, busca el enfrentamiento, ¿no? El marxismo originario pues hablaba de la lucha de clases, ahora lo que intenta es crear grupos que enfrentados constantemente, hombres, mujeres, empresas grandes, empresas pequeñas, colectivo LGTBI, hace pequeños colectivos siempre enfrentados, ¿no? Yo creo que el otro elemento importante de este neomarxismo es que lo que ha hecho ha sido abandonar aquellas luchas y de que ya son obsoletas, la lucha de clases, etcétera, para abrazar una serie de de objetivos que todo el mundo valora, la igualdad de derechos con las mujeres, el feminismo, la lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera, para introducir como un caballo de Troya el totalitarismo absoluto, ¿no? Entonces yo creo que la gran diferencia entre el marxismo originario es que en vez de crear una especie de argumentario en el que presenta la lucha de clases como el pilar fundamental y además intenta hablar de una utopía, de un mundo en el que los trabajadores son los dueños de los medios de producción, lo que hace es en realidad adoptar una visión más, digamos, pragmática, cercana a lo que han sido los regímenes comunistas en la Unión Soviética, etcétera, donde el Estado es el pilar fundamental y el Estado y la adoración al Estado se convierten en el elemento fundamental. Y que además
abraza una serie de causas. El neomarxismo sabe que jamás ganaría unas elecciones o que jamás llegaría al poder hablando de lucha de clases, de destrucción del sistema como lo conocemos y de, bueno, pues de eso, de tomar los medios de producción, etcétera, porque los ejemplos del fracaso absoluto están ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Abraza causas que acepta todo el mundo para convertirse en el único aparentemente que realmente las defiende, para en realidad introducir como un caballo de Troya ese totalitarismo que es más cercano a un régimen soviético y más cercano a un régimen comunista pragmatista en el que el Estado es el dueño de todo, que la utopía marxista de una sociedad sin Estado en la que los trabajadores controlan los medios de producción. Quiero retroceder un minuto en la conversación porque dijiste algo sobre el feminismo y hace rato vengo pensando en la idea de qué le van a contar a las mujeres acerca del socialismo defendiendo, cuando si no fuera por el capitalismo y la explosión laboral de las mujeres a mitad del siglo pasado, hace 80 años o algo por el estilo, no hubiera sido posible ese movimiento que en su momento se llamó la liberación femenina, ¿recordarás? Totalmente. Marx era profundamente machista. Cualquier persona que lea la biografía de Marx se llevaría las manos a la cabeza, ¿no? Era clasista, machista y además profundamente egoísta. Pero bueno, ¿cómo se ve este neomarxismo en la Europa de hoy? Bueno, se disfraza de estas causas, ¿no? La causa verde, la causa feminista. Y tú has dicho algo especialmente importante. El feminismo, lo que es el avance de los derechos de las mujeres, el crecimiento en acceso a puestos de poder, a puestos de responsabilidad, la propia existencia de capacidad de tener acceso a su propio capital es algo generado en el capitalismo y en el libre mercado. Recordemos que las mujeres en un régimen comunista no tienen acceso a su propio capital, hay control de capitales para los hombres y para las mujeres. Es decir, lo que ha supuesto el mayor avance en derechos y libertades para las mujeres ha sido precisamente el libre mercado. Y estamos de acuerdo, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el neomarxismo utiliza un subterfugio que de hecho funciona. Primero, la propaganda, que es decir, que donde estamos ahora es un mínimo, que donde hemos llegado hasta ahora, eso no es algo que es una conquista de décadas de libertad y de apertura, sino que eso es un mínimo de bienestar que está garantizado. Y a partir de ahí, ellos van a solucionarlo todo. Entonces, utiliza la propaganda, la negación del cálculo económico, que lo vemos en sus postulados tanto sobre los derechos como sobre las exigencias a la economía, y después la represión. Y además es interesante lo profundamente antifeminista que es este neomarxismo, que al abanderar esa locura que se está creando con la diferenciación entre hombres y mujeres por cuestiones completamente espurias y en la que es una cuestión de sentimientos, etcétera, etcétera, en realidad, como siempre ocurre con el socialismo, destruye lo que finge proteger. Se presenta como el que defiende los derechos de las mujeres y resulta que en algunos países, en Europa, está metiendo en cárceles de mujeres a hombres que deciden o que dicen que se sienten o que se perciben como mujeres y después se generan pues, agresiones sexuales, etcétera. Esto ha ocurrido en países de la Unión Europea y en países, digamos, cercanos también, ¿no? Sí, bueno, hay un caso particularmente, quizás nos extendamos un poco, pero la anécdota vale la pena. Hay un caso particularmente llamativo que se viralizó de un hombre que para librar las condenas en el pleito con su mujer, cambió de género, ¿no? Eso es.
porque un caso español, particularmente viralizado. Este movimiento hacia la izquierda extrema que se está viendo en muchas partes del mundo, en España además se encuentra un relato particularmente llamativo en las últimas semanas, especialmente casi caricaturizado por la confrontación de dos personajes sumamente antagónicos, Pedro Sánchez por un lado, Javier Milei por el otro. Efectivamente. Efectivamente, Pedro Sánchez es una persona que yo creo que por cálculo y aritmética política, no por una convicción personal, lo que ha hecho ha sido poco a poco radicalizar a un partido socialista que era tradicionalmente pues de centroizquierda, más orientado a, bueno, pues a la redistribución, pero siempre dentro de postulados moderados. Lo ha ido radicalizando hacia la parte más extrema. Ha abrazado el antisemitismo, las ideas más radicales en cuanto al ataque a las empresas, en cuanto al ataque a los postulados básicos de la libertad económica, etc. Y claro, Javier Milei en Argentina es la respuesta a décadas de lo que estamos viendo ahora en Europa. Es decir, muchas veces cuando yo voy a Argentina me dicen, mucho cuidado que nosotros venimos del futuro. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que se están poco a poco, digamos, introduciendo, como hablaba antes yo, como caballo de Troya en el discurso político diario, son las que han llevado a Argentina a la debacle económica. Aparece Javier Milei tras décadas de desastre económico como una respuesta liberal y libertaria, más orientada a Murray Rothbard o a Mises que a Reagan y Thatcher, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aparece la némesis, ¿no? Aparece ese antagonismo entre dos postulados, un postulado intervencionista, neomarxista, que blanquea las dictaduras comunistas bajo el paraguas de un supuesto diálogo, y un liberal libertario que empieza a decirle a la gente que el Estado es el problema. Bueno, y además esto que acabas de decir de las dictaduras lo vemos en distintos gobiernos del mundo, ¿no? Es decir, se condena la falta de libertades, pero se abraza, se condecora, se saluda, se aplaude, se invita a Díaz-Canel, a Nicolás Maduro, se mira para el otro lado cuando se trata de Daniel Ortega, ¿no? Hombre, particularmente insultante es el silencio ensordecedor de esta izquierda que está constantemente hablando de derechos humanos, de defensa de las libertades, etcétera, con el caso de Daniel Ortega, con la dictadura de Nicaragua y con la de Cuba. Y claro, ya muestran, digamos, su verdadera faz de lobo bajo una piel de cordero cuando los mismos que hablan de derechos humanos, de defender los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de la defensa de la mejora de las condiciones para los trabajadores y la libertad, etcétera, etcétera, después vienen y te dicen que es que dictadura, no, que es que Cuba no es una dictadura, no, que es que en Venezuela lo que hay que tener es diálogo entre el dictador y los que quiere y los que reprime, ¿no? Que en Nicaragua no, ni se comenta en el día a día en los medios de comunicación. Nada, nunca. Completamente. Daniel, hablemos de un tema antipático. Y es antipático porque nos educaron en la conciencia judeocristiana que tiene un gran componente de empatía, de piedad, de mirarse en los ojos del otro. Entonces, es sumamente políticamente incorrecto decir que los planes sociales, por ejemplo, en distintas partes del mundo se conocen de distintas maneras, pero son aquellas ayudas que el Estado da. Algunas veces se trata de jubilaciones sin aportes, otras veces se trata, en México hay un plan de varios cientos de dólares para los venezolanos que regresen a su país, hay un plan que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro y que le decimos que es para los ninis, porque si no estudias ni trabajas, recibes $400 al mes. Es muy antipático decir que esto está mal, digamos.
Pero seamos más específicos. ¿Cuál es el impacto que tiene el financiamiento de estas políticas públicas en el corto y mediano plazo de una nación? Bueno, yo creo que es que cuando se le explica a la gente la evidencia de que el Estado no te da nada que no te haya quitado antes y que todo lo que te da el Estado te lo va a cobrar en inflación, menor crecimiento, menores salarios reales y mayores impuestos, pues una vez que la gente entiende eso, cuando el Estado les ofrece o aparentemente una ayuda, sabe que lo que está realmente ofreciéndole es literalmente un grillete para convertir a esa persona en rehén, y que es lo que busca el socialismo, lo que busca es crear clientes rehenes. Yo siempre digo eso de que el socialismo... Es decir, no estabas tan bien si necesitabas un subsidio para todo. No Claro. estabas tan bien si tenían que pagarte la mitad del boleto de tren, ¿no? Claro, cuando el gobierno de España dice que España va como un cohete, que la economía está en récord de empleo, que España está liderando en el mundo, todo mentira, por supuesto, y a la vez se vanagloria de que más gente que nunca recibe el subsidio de desempleo, más gente que nunca recibe la renta mínima de inserción o ingreso mínimo vital, como lo quieran llamar, etcétera. Lo que realmente se está diciendo es que está creando pobres clientes rehenes. Entonces, la mejor política social es aquella que no necesita llevarse a cabo, ¿eh? Es decir, las políticas sociales no se deben medir por la cantidad que se gasta, sino por la cantidad de gente que no las necesita. Entonces, una sociedad próspera no es una sociedad subvencionada. Y lo que busca el Estado socialista es engañar a la gente diciendo que les va a dar algo aparentemente gratis que no es gratis. Primero, que no es gratis, porque lo van a pagar en mayor inflación, como decía antes, en menor crecimiento y en mayores impuestos. Pero lo segundo, y más importante, es que lo que está haciendo el Estado socialista es no explicarle a la gente por qué el queso es gratis para el ratón. El queso para un ratón es gratis. Lo que pasa es que cuando se acerca a comerse el queso, la trampa, y el ratón queda atrapado en la trampa. La manera de hacer que el ciudadano sea atrapado dentro de la dependencia de un Estado que te dice que te va a dar todo, pero no te puede dar todo. Pero una vez que te tiene atrapado, lo que pasa es que no te puedes quejar. Por eso necesita clientes rehenes, por eso necesita crear pobres, por eso necesita destruir a la clase media, que la clase media tiene la mala idea de criticar a los gobiernos y además poder derrocarlos. Entonces, la clase media es muy peligrosa. Lo que acabas de decir, todo esto que acabas de decir, echa por tierra un concepto extensamente difundido, que es la idea de la superioridad moral del socialismo. Ah, claro. Es que no existe la superioridad moral del socialismo. ¿No? Es la inferioridad moral. Tan perverso que esa superioridad moral no existe. Bueno, primero es autoconcedida. Es como si yo a mí mismo le digo a toda nuestra audiencia que soy la persona más guapa y más joven del mundo. Bueno, me lo digo a mí mismo, pero no es verdad. No existe, por supuesto que no existe la superioridad moral del socialismo, porque es una especie de subterfugio que utiliza el propio socialismo para justificar que sus propósitos y sus propuestas son inviables. Claro, la única manera en la que alguien puede decirle a los ciudadanos que una propuesta que ignora el cálculo económico y que nunca ha funcionado va a funcionar en el futuro es si se presenta como si fuese una especie de iluminado, una especie de líder de una secta. Claro, necesita del componente mesiánico. Sí. Claro, sin el componente mesiánico, nadie podría defender el socialismo ante los ciudadanos. Tiene que defender la idea de eso. Sí. Se me va un poco el tiempo, pero no quiero terminar sin hacerte dos preguntas sobre el final. La primera de ellas es,
tú has explicado bastante largamente la idea de que es un error pensar que los de centro derecha llegan a solucionar los problemas financieros numéricos de los gobiernos de izquierda, pero no están allí para dar una batalla cultural. Esta batalla cultural que puede verse en las cadenas nacionales de Cristina Fernández de Kirchner, la conferencia de todos los días de Andrés Manuel López Obrador y muchos otros focos cotidianos. Pero, ¿cómo sería la versión de la batalla cultural extendida por el centro derecha, por la centro derecha? El centro derecha no puede vender un discurso mesiánico y un discurso sectario, porque obviamente no está basado en la mentira, la propaganda y la represión, como es el caso del socialismo. Pero sí tiene que dar la batalla cultural precisamente para que los ciudadanos entiendan que no existe esa superioridad moral de la izquierda, que no existe esa idea de que todo lo social viene de la izquierda y todo lo antisocial viene de la derecha, y porque hay toda una serie de postulados del neomarxismo que son empíricamente destruibles y además moralmente destruibles. Sí. O sea, que hay que destruir y hay que utilizar la idea moral. No vale, porque si yo me presento como el que soluciona los errores, como el contable de los errores cometidos por la izquierda, como el fontanero que soluciona la inundación generada por la izquierda, primero van a pasar dos cosas. Aunque ganen las elecciones, las he perdido porque se mantiene la misma ideología y permea durante más tiempo. Segundo, porque le echan la culpa al de centro derecha de arreglar los problemas del otro, es decir, de llevar a cabo recortes, etc. Por eso hay que recordar constantemente que esto es una batalla moral, que lo que es inmoral, profundamente inmoral, es el socialismo, porque es la manifestación de la ideología del robo y de la envidia. Nada más. Por último, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se mueve este mundo pendular ideológicamente? Es un buen ejemplo lo de pendular. Nosotros estamos viviendo ahora en una parte del péndulo en la que se han vuelto a rescatar de donde no deberían haber salido jamás, de lo más profundo de la historia, las viejas recetas del marxismo más destructor, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es que el péndulo vuelva hacia el otro lado. La única manera de hacer que se mueva el péndulo es precisamente dar la batalla cultural y recordar que no estamos equivocados, recordar que el socialismo sí está equivocado, que el socialismo no funciona nunca y que siempre destruye lo que finge proteger. Te dejo una para que no duermas esta noche. La última cosa es saber cuán largo es el tiempo del recorrido entre una punta y la otra. Gracias, Daniel Lacalle. Un fuerte abrazo y mil gracias. Creo que hay varias frases que merecen la reflexión. Las falacias sobre las causas de las que se apropian los movimientos políticos, las falacias sobre la ayuda, las falacias sobre el Estado está contigo y en realidad te está haciendo dependiente. Muchas de estas cosas deben quedarse con nosotros para que entendamos dónde estamos parados y para que lo recordemos cada vez que vamos a votar. Creo que por aquí damos por terminado el tema del programa de hoy. Sin embargo, vamos a darnos una vuelta por el mundo a ver qué está pasando en el radar contracorriente. Menudo revuelo se ha armado entre los españoles y los argentinos. Sucede que las tensiones que comenzaron hace ya más de 6 meses, cuando el país de Sudamérica se acercaba al proceso electoral y los funcionarios del gobierno español de Pedro Sánchez se volcaron en masa a apoyar a Massa, el candidato oficialista argentino, las tensiones comenzaron a echar raíces. Más tarde, cuando Javier Milei ganó las elecciones, el gobierno español hizo lo que muchos otros gobiernos del mundo de la izquierda. Criticaron al pueblo argentino por haber decidido su futuro y quisieron, palabra más, palabra menos, decir que se habían equivocado. Pues bien,
Hace poco más de una semana, el presidente argentino visitó a España para tener una reunión con empresarios españoles en la sede de la Embajada Argentina, pero participó también de un evento privado. En ese evento privado hizo alusión veladamente a un hecho que está en las noticias de España, que la primera dama española, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está investigada por tráfico de influencias y por corrupción, una investigación abierta en abril de 2024 por un juzgado de instrucción en Madrid. Veamos lo que dijo el presidente Milei. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Claro que el cocorito Pedro Sánchez no iba a quedarse callado. En consecuencia, decidió contestar y pedir que prontamente el gobierno argentino rectificara sus dichos. Mira. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina. Hay una pieza de un youtuber argentino, un influencer argentino que se llama Tipito Enojado, que ha estado con nosotros en el programa varias veces, que explica esto con una frase muy sencilla, muy sencilla. Cuando los funcionarios del gobierno español, como el ministro de Transporte, que dijo que Javier Milei consumía sustancias, lo acusaron, lo difamaron, bueno, el presidente Milei no puso la fuerza del Estado a responder. Se lo tomó de manera personal. En cambio, cuando el presidente Milei dice algo que está en las noticias y está en la justicia española, el gobierno español responde como gobierno. ¿Qué hizo el gobierno español después de que el gobierno argentino dijo que no tenía nada que rectificar? Retiró a la embajadora española de su sede en Buenos Aires. Pero eso no es todo. El asunto sigue. Tanto sigue que debemos ver lo que dijo Alberto Feijóo en la Cámara de Representantes. Usted solito también empezó el conflicto con Argentina. A este respecto, sin entrometerme en la edificante discusión entre dos presidentes de naciones hermanas, le quiero hacer algunas preguntas, porque con su enorme experiencia diplomática me las podrá contestar. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Siguiente pregunta. ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque al rey no? Pero les puedo asegurar que esta historia no ha terminado. Les puedo afirmar que esta historia no ha terminado. Les puedo apostar que esta historia no ha terminado. Así es que seguramente tendremos más que contarle en los siguientes episodios. Vamos ahora al siguiente radar contracorriente. En un episodio anterior les contamos el lamentable momento de la Embajada de México en Ecuador. Les hago un pequeño recuento para que lo recuerden. El gobierno de México le otorgó asilo político a Jorge Glass, un ex vicepresidente ecuatoriano acusado, juzgado y condenado por la justicia ecuatoriana, y hago énfasis en esto, condenado por la justicia ecuatoriana, porque esta palabra es la clave para que entiendan todo lo demás. Está condenado por corrupción en el asunto de Odebrecht, que lamentabilísimamente se regó por todo el continente. Pues bien, el gobierno de México, repito, le otorgó asilo político. ¿Por qué está mal esto?
Justamente porque la Convención de Caracas dice que un gobierno no puede otorgar asilo político a un preso convicto, a un juzgado y condenado por la justicia de otro país. Al gobierno de México le importó bastante poco, como le ha importado bastante poco el gobierno de López Obrador otorgar asilo político a otros delincuentes, como a Pedro Castillo. Pues bien, entonces Jorge Glass estaba asilado en la embajada mexicana en Ecuador. ¿Qué pasó? Que las fuerzas del orden del gobierno de Noboa en Ecuador entraron a la embajada mexicana en Quito y extrajeron a Jorge Glass. El gobierno de México puso una queja ante la Corte Internacional de Justicia, intentando que obtuviera algunas medidas que castigaran al gobierno de Ecuador. Pues hace unos días, miren la nota. La Corte Internacional de Justicia se negó por unanimidad a emitir medidas contra el gobierno de Noboa. ¿Por qué? Porque el gobierno de México había violado primero los tratados internacionales. No diré más. No hace falta. Hasta aquí el radar contracorriente. Ya les hablamos de esto hace unos días, pero como falta nada para la fecha, creemos sumamente oportuno recordarles que el día 31 de mayo habrá un evento que no pueden perderse. Ahí está en pantalla para que lo vean. Se llama Champion and Liberty Dinner and Celebration y es un evento en el que tendrán la oportunidad quienes se acerquen a la página web. Ahí está la compra de los boletos en el link que aparece en pantalla para que puedan participar de esa cena de la que formará parte buena parte de la clase política latinoamericana y estadounidense. Habrá líderes de Estado, habrá secretarios de Estado, habrá gente que toma decisiones sobre la vida cotidiana de muchas personas y que hacen políticas públicas. Por eso es tan atractivo poder participar de esa cena y convivir un poco con esas personas, poder oír lo que tienen para decir y sin duda llevarse una experiencia increíble. Les repito, ahí está en pantalla el link para quienes deseen tener más información sobre este evento, Champion and Liberty Dinner and Celebration. Creo que eso es todo por el programa de hoy. Quiero cerrar el programa con una idea que me parece bueno compartir con ustedes. Aún estas ideologías nacidas hace 150 años, aún esas ideologías que han provocado millones de muertes, y no estoy exagerando, millones de muertes. El marxismo, comunismo, ha significado hambruna para millones de personas, hambruna a nivel de muerte. Y si no, vean el lamentabilísimo experimento marxista-leninista y ven el lamentabilísimo experimento de la China comunista. Esas ideas, por descabelladas que parezcan y por anacrónicas y viejas que parezcan, siguen presentes. No se les olvide. Eso es todo por hoy. Soy Bauduco. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Gracias, como siempre, al Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, que hace posible este programa. Antes de irse, denle clic a la campanita, pónganle un pulgar hacia arriba, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima.